Bueno, pues buenas noches, espero se encuentren muy bien. Pues comenzamos con nuestra semana número 7, nuestras síncronas número 7. Espero de todo corazón que les haya ido muy bien en el examen de jurisprudencia. Les estaba comentando a sus compañeros al inicio que que dos alumnas, un compañero me escribió por parte de la alumna porque no podía entrar a la plataforma, no le dejaba entrar a la plataforma y ya la ayudaron, ¿verdad? Y dos alumnas más, el día de hoy me escribieron para decirme que no han podido entrar al examen, que porque no las deja. Yo les digo que pues no las deja porque pues tiene un vencimiento el examen, obviamente. Este vencimiento, pues obviamente fue el día lunes 24 de, de octubre, y les comenté ahí que de favor mandaran el correo a la UCNL atención a la UCNL, para que ellos checaran si le daban o no oportunidad a estas otras dos alumnas más, ¿verdad? Para presentar el examen. Ya después un coordinador, un maestro, me escribe y me dice: maestra, solamente se les abre el examen siempre y cuando manden evidencia de que fue una falla técnica. La verdad, eso no se los escribí a las muchachas, a las alumnas, pero ya después les mandé eso, y entonces, bueno, para que sepan, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos. Voy a poner mi presentación de una vez. No sé si se acuerdan en qué página nos quedamos de esta. Bueno, pues No, la verdad no, pues no se aquí preocupe, vamos por los dos. sí, no pasa nada, vamos a empezar. Entonces, bueno, obviamente en este bloque que es la semana 7, ay, no se ve, permítame. Ok, ya. Nos quedamos hasta la página 15, maestra. ¿Sí? Perfecto. Donde dice lo del positivo. Vimos entonces lo que Después del viene, resultado de un acto judicial colegiado. perfecto, vimos lo que dice Guido Faso, ¿verdad? Las clasificación de la teoría del derecho, ¿verdad? Sí. Naturalismo, formalistas o legalistas, antiformalistas o antilegalistas, y las corrientes contemporáneas. Esto es lo que viene también en lo que viene siendo el score, ¿verdad? La tarea. Ok, entonces nos quedamos hasta la página 15. Ay, pues le avanzamos bastante, ¿no? Yo estaba en otro tema, a ver, no sé, algo No, nos decía del quedamos nada más. colegiado, permíteme. ¿Sabes qué? No importa, le voy a dar desde el principio. Como quieran, miren. Vamos a ver lo que es análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿verdad? Para la clase de hoy. Obviamente analizaremos las razones y causas por las cuales se considera a la jurisprudencia pues como fuente del derecho, iniciando obviamente por los orígenes del concepto de fuente y obviamente por el concepto de derecho, ¿verdad? Y esto es lo que vimos en el examen, ¿verdad? Fuente, concepto etimológico. Dice, la palabra fuente tiene su origen en el sánscrito de, que significa correr, fluir. De esta lengua pasó al latín como fontis, entendida como fuente, origen, principio y causa, ¿verdad? Ahora vamos al concepto gramatical.
Ok, dice, de entre las múltiples acepciones que diversos diccionarios han dado a la palabra fuente, solo dos de ellas pueden ayudar a explicar su sentido gramatical. Dice, la primera, manantial de agua que brota de la tierra, completamente coincidente con su significado etimológico, guarda un estrecho sentido metafórico, mientras que la segunda, origen de algo, causa, principio. Dice, proporciona una idea de fuente como objetiva y aplicable. Dice, de acuerdo con su significado etimológico y gramatical, para efectos de esta investigación, la acepción de fuente que proporciona una idea más clara de ese término es aquella que la entiende como principio fundamental u origen de una cosa. Ahora vamos a pasar con la palabra derecho. Otra cosa, perdón, así un breve comercial. Hay alumnos que se están incorporando nuevamente a la UCNL, y obviamente pues a lo mejor ellos van a tomar lo que viene siendo el trabajo de regularización porque se les pasó el examen, pero también obviamente se les van a abrir las actividades a ellos en la semana de regularización para que hagan sus actividades pendientes o atrasadas. Entonces ustedes si tienen alguna actividad pendiente o atrasada, aprovechenla esa semana de regularización para que de una vez la hagan y ya cuando se abra la aplicación, ustedes ya nada más suban la tarea, la actividad, ¿ok? ¿Cuándo es la semana de regularización? Ay, miren, tengo que admitir a todos estos, perdónenme, no sonó y siempre suena. Sally, déjame checarlo aquí me voy a ir a al calendario, ¿sí? Permíteme. Voy a abrir cualquier aula. Calendario, permítame. Es la penúltima semana, es la semana 14, cosa. No, pero se me hace que es antes. O bueno, voy a ver. Estoy abriendo el calendario, jóvenes, perdón. Sí, porque así ustedes aprovechan precisamente esa semana para de una vez tengan las actividades ya hechas, ¿verdad? Aunque no las suban, ahí tengan. Sí, es del 14 al 27 de noviembre. Entonces, no es una semana, es un poquito más, ¿no? Ok, pues sí, es como semana y media más o menos. Entonces, es en noviembre, pues es el próximo mes, ya. Es la semana del 10 al 11. ¿Ok? Nosotros estamos en la semana 7. Entre la semana 10 y 11 van a ser las semanas de regularización, ¿ok? Del 14 al 27 de noviembre, ¿sí? Déjenme, voy a admitir a más alumnos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que del 14 al 27 de noviembre es la semana de regularización. Ahí vamos a aprovechar entonces nosotros a subir nuestras actividades pendientes, porque sí me han escrito, también me han escrito igual nuevamente para decirme dónde está el libro base, porque obviamente se están incorporando a la materia, ¿verdad? Entonces ya les digo que en cada bloque, en cada semana, siempre pongo el libro base, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces vamos con el concepto etimológico de derecho. Dice, de acuerdo con Joan Corominas, derecho es un vocablo que proviene del latín directus, adjetivo que significa recto, directo, como sustantivo. Dice, la voz derecha proviene del latín jus, en el sentido de justicia y significa la facultad de hacer algo legalmente. Estamos hablando de lo que es la palabra derecho etimológicamente. Ahora vamos a ver la palabra gramatical. ¿Alguien levantó la mano?
Alejandro Reina acaba de entrar y alguien escribió. Vamos a ver quién. Raquel, que la está pidiendo por el celular porque la laptop le falló. Ok, maestra, ¿me Que si puede la- dar le acceso? Estoy intentando por mi celular porque mi laptop no tiene sonido. Ok, sí, Raquel. Entonces, ahorita, pero nadie ha entrado, nadie me ha pedido entrar. Pero aquí estamos al pendiente, Raquel, para entrar, ¿ok? Pero no te preocupes, mira, la síncrona se queda grabada, la subo luego. Entonces, perfecto, no, con que me oigas, no me veas. Está bien, Raquel, muy bien. Ok, dice, si tienes abierta la sesión en la lab, en el cel, entras directo. Pero, bueno, pues sí, yo creo que sí, yo no soy muy tecnológica, pero aquí nadie me ha pedido entrar. Nicolás, adelante. Sí, maestra, si en uno de los dos dispositivos ya accedió, mientras no salga de la sesión, si se conecta desde otro dispositivo, entra directamente, ya no necesita autorización. Ah, perfecto. Ok. Bueno, Raquel, ojalá te sirva ese dato, ¿ok? Muy bien. Bueno, empezamos. Ahora, concepto gramatical. Dice, algunos diccionarios señalan que gramaticalmente la palabra derecho recibe múltiples acepciones, de entre las que destacan aquellas que guardan una relación directa con su significado etimológico, ya sea como adjetivo en el sentido de recto, directo, ergido, o bien como sustantivo, justicia, razón, facultad, legítimo. Por otro lado, es importante señalar que también se encuentra definida como conjunto de principios, preceptos y reglas que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia puede ser compelidos los individuos por la fuerza. Ok. Noción de derecho, dice, su influencia en la idea de jurisprudencia. Al plantear el tratamiento científico de la jurisprudencia como fuente del derecho, se impone primero a partir de un concepto de derecho, ya que condiciona también al de sus fuentes, lo que permite comprender por qué para algunos autores la jurisprudencia es fuente del derecho, mientras que para otros pues simplemente no lo es, ¿verdad? Acaba de entrar Idalia, muy bien. Ahora vamos con la clasificación que da Guido Faso. Obviamente aquí estamos viendo doctrina, ¿ok? Bueno, Guido Faso propone, entre otras, la siguiente clasificación de las teorías del derecho. Y pone A, naturalismo, B, formalistas o legalistas, C, antiformalistas o antilegalistas y D, las corrientes contemporáneas. Y vamos a ver la primera, teoría naturalista. Dice, en las teorías naturalistas imperó la firme creencia en un derecho ideal, eterno e invariable que Dios ha impreso en la naturaleza del hombre y que puede ser conocido a través de la razón humana. El naturalismo se caracteriza por tres directrices: el naturalismo voluntarista, el naturalismo naturalístico y el naturalismo racional. Recuerden, esta es una clasificación más de muchas más que hay, ¿verdad? Y vamos a la primera, de las que él pone aquí, ¿verdad? Dice, el primero sostiene la teoría de una ley justa, absolutamente válida, superior a las leyes humanas porque está dictada por una voluntad superior. El naturalismo naturalístico contempla a la ley de la naturaleza como un instinto común a todos los animales. Finalmente, el más importante para efectos de este estudio es el naturalismo racional, el cual afirma que la ley proviene de la naturaleza o esencial misma del hombre. De esta forma,
al ser la jurisprudencia una obra de la razón humana y al provenir esta de la propia naturaleza, es posible concluir que dentro de las teorías iusnaturalistas, la jurisprudencia puede ser admitida como fuente del derecho. O me salté algo, el cual afirma que la ley proviene de la naturaleza o esencial misma del hombre. De esa forma, al ser la jurisprudencia una obra de la razón humana y al provenir esta de la propia naturaleza, es posible concluir que dentro de estas teorías iusnaturalistas, la jurisprudencia puede ser admitida como fuente del derecho. Entonces aquí, fíjese bien, aquí sí puede ser admitida como fuente del derecho, ¿verdad? Obviamente esto es por Guido Faso. Vamos con la B. Teorías formalistas o legalistas. Surgen ante la necesidad de establecer límites precisos. Y lo que hizo Guido Faso, fíjese bien, en cada una de las clasificaciones que puso, las clasificó y aparte las puso en cierta etapa de épocas, porque como que fue variando. Él dijo, esta fue en esta época, esta en otra y esta en otra. ¿Por qué? Porque obviamente así fue evolucionando la sociedad, ¿verdad? Ok, surgen ante la necesidad, la B, teorías formalistas o legalistas, dice, surgen ante la necesidad de establecer límites precisos a las actuaciones de los reyes absolutos, principalmente del siglo XVIII. Así como de los jueces que dependen de ellos por la arbitrariedad generada por la ineficacia de la legislación justiniana que identifican con el positivismo jurídico, cuya característica principal es en su formalismo y se encuentran representadas por las siguientes escuelas: la exegénesis del derecho codificado en Francia, el utilitarismo y la jurisprudencia analítica en Inglaterra, y el historicismo jurídico en Alemania. Ok. Dice, la codificación representa la reproducción de todo derecho a la ley, eliminando así cualquier forma de derecho, costumbre, precedente, jurisprudencia, dice, opciones de los jurisconsultos, estatus de las ciudades o corporaciones, etc. Dice, por su parte, la escuela de la exegénesis estableció el principio de que el ordenamiento jurídico positivo es completo y no tiene lagunas, lo que impide cualquier creación por parte de los jueces. ¿Qué sucede? Que aquí, ¿qué pasa? No ocupan interpretar, solamente aplican la ley tal cual, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Que aquí se les impide a los jueces interpretar, ¿verdad? Ok. De lo anterior se concluye que las teorías formalistas conciben a la jurisprudencia como fuente de creación jurídica. Ok. Nos vamos a la C, que es teorías antiformalistas o antilegalistas. Dice, se originó a raíz, permítame. Okay. Muy bien. Pensé que alguien me vea. Se originó a raíz de la ineficacia de las teorías formalistas para enfrentar la necesidad jurídica que sobrevinieron tras la Revolución Industrial. Dentro de ellas se encuentra la jurisprudencia de intereses, el movimiento de derecho libre, la sociología jurídica y el realismo jurídico americano. Dice, las teorías antiformalistas encuentran su expresión en la jurisprudencia, la ciencia jurídica y la tradición administrativa. Y nos vamos ahora sí con las teorías contemporáneas, que aquí pues obviamente también hay divisiones, ¿verdad? Dice, por lo que representa la doctrina contemporánea pueden enumerarse las siguientes. Voy a checar. Ok. 1.
Kelsen y la teoría pura del derecho. Dice, para la doctrina kelseniana, todas las normas de un orden jurídico positivo deben estar de acuerdo con la norma básica fundamental. Bajo este razonamiento, la función judicial forma parte del proceso que inicia con el establecimiento de la primera Constitución, continúa con la legislación y la costumbre y culmina con las decisiones judiciales. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Primero la Constitución, la legislación, costumbre y ya después las decisiones judiciales. 2. Santi Romero y su teoría de institucionalismo. Dice, la teoría de este autor se contrapone a la de Kelsen. Sostiene que el derecho, antes de ser norma, es organización, estructura de la sociedad y se constituye como una unidad, un ente existente en sí mismo. Por tanto, el concepto de institución es el necesario y suficiente para expresar en términos exactos el derecho. 3. Ahora vamos con Rawls. Rawls, realismo escandinavo y la dualidad del derecho. Para Al Rawls existe un dualismo en el concepto de derecho, en razón de la coexistencia de dos elementos inmanentes a él, que son validez y realidad. Sin embargo, el concepto de derecho es el resultado del dualismo entre estos dos elementos. O sea, para él esta validez y realidad, pues obviamente van de la mano, ¿verdad? Ok, Herbert L. Hart y su positivismo mesurado. Dice, la posición positivista de Hart no tiene nada que ver con el positivismo de mitad del siglo XIX. Este doctrinario examina detenidamente los tradicionales argumentos, de la polémica entre positivismo y naturalistas. Y de ello resulta una actitud de gran equilibrio en la consideración teórica del derecho. Ok, vamos con Rambusch y el resurgimiento del justnaturalismo o neo-justnaturalismo. Dice, al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la comprobación de los horrores nazis, sobrevino una reacción contra el positivismo, que significó el renacimiento del derecho natural a través de uno de los personajes más representativos del positivismo, Gustav Rambusch, quien reconoció la existencia de un más alto y supremo deber, el valor extrapositivo. Bajo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, se intervienen los papeles. Ahora, la desconfianza es hacia la ley, ya que en su nombre de ella se cometieron arbitrariedades calificadas de actos legales. Bueno, fíjense, aquí sí es bien importante un punto. Aquí pasamos del positivismo ahora sí como quien dice a un valor extrapositivo, ¿verdad? En donde obviamente aquí lo más importante es el valor humano, ¿verdad? Entonces aquí pues Rambusch nos abre un poquito los ojos en donde nos da a entender que estas personas a lo mejor se hicieron mal, ¿verdad? Pero estas personas hicieron mal porque estaban recibiendo una orden. Para ellos sentían que no estaban haciendo nada mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venían de una raza, ellos se sentían de una raza superior. Entonces, por tal motivo, al sentirse así o al estar así en esa situación, pues ellos no veían por qué los estaban ya se había declarado la paz, ¿verdad? O el fin de la guerra. ¿Por qué perseguirlos? ¿Por qué perseguirlos por actos por actos que hicieron en la guerra, ¿verdad? Pero obviamente, ¿por qué? Porque ellos decían, ¿por qué me persiguen si yo estaba solamente recibiendo órdenes, ¿verdad? Pero pues obviamente eso era algo
que es para otra clase. Ok, miren, dice, aquí es interesante la afirmación de Peck-Barba respecto a que la plenitud del derecho solo se produce por la colaboración entre el derecho legal y el derecho judicial en el seno de un ordenamiento que faculta al juez en determinados supuestos para crear normas generales que completen el ordenamiento jurídico. Otro autor dice, Balaguer Callejón considera que el ordenamiento jurídico debe tener 3 características: unidad, coherencia y complexión. La unidad indica el punto de referencia hacia el que deben dirigirse todas las normas del ordenamiento en caso de conflicto entre ellas. Ahora nos vamos con el inciso C, que ya no viene siendo parte de la subdivisión, sino ahora sí que es un inciso aparte, ¿verdad? Que es fuente del derecho, y dice equivocidad de la expresión fuente del derecho. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Raquel, muy bien. Sí, Bueno, Raquel, muy bien. Dice, ya funciona su sonido. Ok, bueno, comenzamos, seguimos. Dice, al igual que el concepto de derecho, el de fuente del derecho es un sentido técnico jurídico, tampoco es unívoco. Son varios los autores que han denunciado la ambigüedad existente en el terreno jurídico por el uso metafórico de la palabra fuente, porque dicen, ¿por qué estás usando fuente? Fuente del derecho, ¿verdad? Eso era algo que no estaban muchos autores de acuerdo, ¿verdad? Dice, de acuerdo con su significado etimológico, perdón, la palabra fuente tiene su origen en el sánscrito dem, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, que significa correr, fluir. De esta lengua pasó al latín como fons fonti, entendida como fuente, origen, principio, causa, y actualmente los diccionarios la definen como manantial de agua que brota de la tierra. Ok, dice, la equivocidad de la expresión fuente del derecho proviene del empleo de una metáfora que, tomada de la naturaleza, es llevada al ámbito jurídico, donde su interpretación ha acarreado serios problemas a juristas y filósofos del derecho. ¿Por qué? Porque le dicen, pero ¿por qué le pusiste fuente del derecho? ¿Por qué fuente? ¿Verdad? Eso es lo que ellos dicen. Okay, vamos a la 2, que es doctrina relacionada con la expresión fuente del derecho. Dice, el estudio de la expresión citada ha estado a cargo de la teoría de las fuentes del derecho. Dice, al respecto debe mencionarse la clasificación que ha hecho Díez Picasso de las posturas existentes en relación con dicha teoría. Dice, la teoría monista considera que el derecho es un producto del Estado, por lo que este es la única fuente de creación de normas jurídicas. La dualista admite, al lado de la ley y los decretos, la producción jurídica de la sociedad a través de la costumbre. Y por último, la pluralista admite un conjunto más amplio: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y las prácticas extrajudiciales. Nos vamos con 2, la doctrina relacionada con la expresión fuente del derecho. Pues seguimos, es la misma. Ok. Dice, la moderna teoría de las fuentes del derecho es atribuida a Savigny, figura central de la escuela histórica. Este autor fue el primero en manifestar que las fuentes son meras formas de manifestación del derecho, expresión de las reglas que se producen en otro lugar en el espíritu del pueblo. Dice, no obstante, que el concepto fuente del derecho es la doctrina moderna. Toma como fuente de partida Savigny. Distinguimos 3 posturas: quienes definen las fuentes como los sujetos competentes para crear derecho,
Esa es una. Quienes las conciben como un modo de producción para la creación y la aplicación del derecho, esa es otra. Y por último, quienes afirman que trata de hechos o actos jurídicos. Ahora nos vamos con concepto de fuente del derecho. Y dice, por fuente de derecho debe entenderse aquellos hechos o actos jurídicos de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas de un determinado ordenamiento jurídico. Son los elementos del conocimiento que permiten comprender los hechos a través de la cual les crean las normas jurídicas. Y fíjense bien, aquí algo muy importante, aquí dice la creación y también la extinción, ¿verdad? Permíteme tantito, jóvenes. ¿Qué pasó? Oye, te hablo en un momentito, es que estoy dando clases. No, no te preocupes. Órale, pues, sí, estoy en clases de jurisprudencia. Ok, bye. Oigan, una disculpa, es que era mi mamá y ya mi mamá está muy, muy grande y está solita. Ok. Adelante, adelante, maestra, se comprende. Terminando voy a hablar con ella ya. Ok. Bueno, fíjense bien, entonces aquí dice que también hay la creación, modificación y extinción, pero fíjense, esto es lo padre, ¿por qué? Porque tiene que haber una creación, modificación y extinción, ¿por qué? Porque la sociedad, como he repetido siempre, la sociedad siempre está en constante cambio, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, pues obviamente se van creando nuevas formas, se van modificando y se van extinguiendo, ¿verdad? Vamos ahora con la D, que es clasificación de las fuentes del derecho. Dice, en función de la aportación que hace Savigny al aclarar la metáfora de las fuentes del derecho, dice, la doctrina propuso la clasificación tradicional de estas en formales, materiales o reales e históricas. Dice, las fuentes formales tomaron dos acepciones. Por un lado, como la manera en que la norma se presenta y por otra como los procesos de creación de una norma jurídica, como los procesos de creación de una norma jurídica. Por su parte, las fuentes materiales o reales son las fuerzas sociales generadoras del derecho, mientras que las históricas se refieren al texto de una ley o al conjunto de leyes que estuvieron vigentes en una época y lugar determinado. Muy bien. Ok. Dice, posteriormente la doctrina, con apoyo en las ideas expuestas por Clemente de Diego, empezó a clasificar las fuentes del derecho en directas o inmediatas e indirectas o mediatas. Dice, las primeras son aquellas que tienen la capacidad de producir reglas jurídicas, mientras que las fuentes indirectas o mediatas son aquellas que, sin tener carácter autónomo para producir reglas de derecho, se incorporan al ordenamiento jurídico, toda vez que coadyuvan a la producción y a la comprensión de las fuentes consideradas directas. O sea, las complementan, ¿verdad? Dice, dentro del primer grupo figura la ley, mientras que la equidad, la jurisprudencia y los principios generales de derecho pertenecen al segundo grupo de la clasificación. Entonces, fíjese bien, están poniendo a la jurisprudencia en el segundo grupo, pero ¿qué sucede? Se complementan, ¿verdad? Ok. Y bueno, esto es doctrina, ¿verdad? Esto es lo que obviamente estos autores están exponiendo. Ahora vamos a ver un cuadro. Dice, la jurisprudencia puede ser considerada como fuente acto, como lo ilustra el siguiente cuadro. Dice, fuente acto, dice, son actos jurídicos, y aquí pone, tiene como fin producir actos, son actos jurídicos. Fuente, dice, son actos jurídicos. Tienen como fin producir algún efecto normativo. Son actos condicionados a la aplicación de una fuente normal.
Jurisprudencia. En cuanto a jurisprudencia, es un acto de interpretación cuyo fin es crear efectos jurídicos. Son resoluciones que generan normas jurídicas. La jurisprudencia es un acto que está sujeto a la aplicación de normas generales y abstractas a casos concretos. Ok, vamos a ver esta clasificación de Alejandro Barata sobre la fuente del derecho. Y dice, 1. Fuente de producción. Son hechos o actos que en un cierto orden jurídico originan una norma, ya sea abstracta, y generan como la ley, o concreta como las decisiones judiciales o los actos administrativos. Entonces, se puede decir que aquí, para él, dice, fuente de producción abstracta va a ser la ley, o concreta, que es una decisión administrativa o judicial, ¿ok? Muy bien. Aquí sobre esto hay otra subdivisión. Las fuentes de producción pueden ser a su vez, dice, fuentes de producción originarias. Son aquellas cuya validez no proviene de una norma superior a la que deba estar subordinada. Dice, la ley es una fuente de producción originaria. Y B, fuente de producción derivadas. Una es la originaria y la otra es la derivada. Son aquellas que derivan de una fuente originaria que es la condición de validez de la derivada. Dice, la producción es una fuente derivada de la ley. Pues derivada o como consecuencia, ¿verdad? También. Ok, C, fuente de producción directa. Dice, son aquellos actos o hechos a los que se atribuye la capacidad de producir normas en los distintos niveles del ordenamiento jurídico. D, fuente de producción indirecta. Son aquellos actos y hechos que influyen en la forma y contenido de la producción de la norma. Ahora sí, nos vamos a la número 2, porque aquí todo esto entra en la opción 1, ¿verdad? En fuentes de producción. Y ahora nos vamos a la 2, que es fuentes de validez. Son las normas que establecen qué actos o hechos producen en el ordenamiento jurídico nuevas normas, bajo qué condiciones. Dice, la validez de las normas depende de otras normas de grado superior. Ok, 3. Fuentes de conocimiento. Son aquellos hechos o documentos a los que el orden jurídico reconoce la capacidad de señalar la existencia de una norma y su contenido. Las exposiciones de motivos en los diarios oficiales representan una fuente de conocimiento del derecho. Vic, disculpe, ¿me podría poner un poquito la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Voy a regresar, no se preocupe. Nos vamos a ya ves que hubo 3 clasificaciones, la 1, 2, 3. Bueno, aquí vamos aquí está la 1, fuentes de validez. Y aquí vemos la fuente de conocimiento. La 29. La 29. Ok. Sí, aquí está. Estas, acuérdense, en la 1 hay unas subdivisiones, ¿verdad? Acuérdense que esta es de Barata. Dice, fuentes de producción directa. Son aquellos actos o hechos en los que se atribuye la capacidad de producir normas en los distintos niveles de ordenamiento jurídico. Y de fuentes de producción indirecta. Son aquellos actos y hechos que influyen en la forma y contenido de la producción de la norma. Esta subdivisión es de la opción 1, ¿verdad? Sí, gracias. Es que no la escuché porque estoy bañando al bebé y justo esa fue la que se me pasó y no escuché. No se preocupe, Gracias. no pasa nada. Bueno, entonces ya nos vamos a la opción, y creo que es la E. Vamos a ver. La E, sí. Bueno, fíjense aquí, en fuentes de validez, pues la fuente de validez pues es la Constitución, acuérdense, ¿ok? Ok, nos vamos ahora sí a la E. Uy. Ok, la jurisprudencia como fuente del derecho.
Ok, doctrina que reconocen el carácter creador de la fuente, de la jurisprudencia como fuente del derecho. Y dice, dentro del derecho romano, de tendencia ius naturalista racional, la jurisprudencia es considerada fuente del derecho. Prueba de ello la encontramos en las afirmaciones de Pontier, en el sentido de que el derecho civil romano emanaba de 4 fuentes. Emanaba de 4 fuentes: las leyes escritas, tanto antiguas como modernas, las acciones de ellas nacían y las interpretaciones que se les habían dado, esto es, la legis action o actiones, no sé, y la interpretatio, dice, los edictos de los pretores y los demás magistrados. Y por último, la jurisprudencia formada por las discusiones públicas celebradas en los foros y en las respuestas de los prudentes, ¿verdad? Esto obviamente es dentro del derecho romano lo que se le da, ahora sí como quien dice, la clasificación, ¿verdad? De como fuente del derecho. Aquí los romanos la toman ahí como fuente del derecho. Ok, aquí vamos con García Galo, y dice, no solo coincide con esta posición, sino que considera que fue en el derecho romano donde la creación judicial alcanzó su más alto y técnico nivel con el llamado derecho pretorio. Dice, el movimiento del derecho libre encuentra su expresión en la jurisprudencia, la ciencia jurídica y la tradición administrativa. Es un derecho que vive independientemente del derecho formal. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar de Eduardo García Márquez, ¿verdad? Dice, en México, Eduardo García Maínez, perdón, en su obra Diálogo sobre las fuentes formales, nos habla de la existencia de lagunas en la ley, pero no en el derecho. Y de acuerdo con esto, afirma que el derecho no está en las leyes, sino en la sentencia de los jueces, puesto que a ellos corresponde interpretar y poner en práctica lo que, a su juicio, el legislador quiso ordenar. Incluso a falta de disposición expresa, el juez está obligado a preguntarse si la solución del caso se halla implícita en los textos, o bien, al no existir norma legal, debe acudir a otras fuentes, ¿verdad? Entonces, él pues se puede decir que él sí está de acuerdo, ¿verdad? A que los jueces, obviamente, busquen más allá, investiguen más allá y que lleguen a una solución justa, ¿verdad? Que es lo que realmente, al final de cuentas, es lo que realmente es el fin común que se espera, que las leyes nos traten con justa medida cada solución, cada caso que se dé, ¿verdad? Ok, nos vamos a la doctrina 2. Doctrinas que niegan aquí, niegan el carácter creador de la jurisprudencia como fuente del derecho. Aquí sí hay, sí la establece, y aquí obviamente la niegan, ¿verdad? A la jurisprudencia como fuente del derecho. Dice, dentro de la doctrina clásica, el positivismo jurídico fue el que mantuvo una posición extremista al considerar que el ordenamiento jurídico es completo, y por esta razón negó a los juzgadores cualquier posibilidad de creación del derecho. Así, según este criterio propio del absolutismo del Estado y luego del absolutismo legal, solo competía al juez ubicar el caso concreto en el supuesto de hechos previstos en la regla general y abstracta, impuesta por el legislador. Una razón de la sumisión del juez al legislador obedecía a que no se lesiona el fundamental principio de la separación de los poderes del Estado. Aquí, ¿qué sucede? Aquí nada más había que aplicar
esta situación, aplicar la ley, ¿verdad? No había que interpretar. Y por último, dice el artículo 4. Bueno, fíjense aquí, en esta parte era sumamente peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente aquí se le daba demasiado poder ¿a quién? Pues al Estado, ¿verdad? Ya no supe si esta la leí, bueno, dice, así, de acuerdo con este principio de derecho público, solo al legislador le corresponde crear el derecho, mientras que el juez debía comportarse como un mero servidor de la ley. Jamás podía crearlo, ni aun bajo el supuesto de que la ley hubiese caído en desuso. Ok, sí, esta me faltó, ok, pues es lo que les había yo comentado, aquí era cuando había, pues, se puede decir que un absolutismo total en el Estado, ¿verdad? Y que pues obviamente el juez solamente tenía que aplicarlo, no había que interpretar, solamente aplicarlo. Ok, entonces vamos, dice, el artículo 4 del Código de Napoleón es una clara muestra de lo anterior. Dice, representa un mandato al juez para que encontrara en la ley y absolutamente en ella la norma para decidir cualquier controversia. Le prohibía abstenerse de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de ella, pero sin poder acudir a la equidad, al derecho natural o a los usos, dado que solo el legislador, de acuerdo con el principio de la división de poderes, estaba facultado para crear normas. Es lo que les comentaba. O sea, aquí obviamente, pues no había manera de interpretar. Bueno, pues vamos un breve resumen así de lo que vimos ahorita. Pues en conclusión, pues podemos señalar que la palabra fuente, ¿verdad?, representa el origen como el inicio de la causa. Para el uso de vocablo de derecho, se considera como recto o directo, ¿verdad? Así quedó claro. En cuanto a permítame tantito. Uy. En cuanto a las diversas teorías de la concepción del derecho, pues podemos entender que tiene sus orígenes en la esencia tiene su origen en la esencia del mismo derecho natural, ¿verdad? Es decir, la ley es la causa misma, se puede decir que la ley es la causa misma del ser humano, el cual le da fuerza y valor, y que para tal caso, para tal caso la jurisprudencia es la que motiva el razonamiento humano, y por lo tanto se debe considerar como, pues, se puede decir que se puede considerar como una fuente del derecho, ¿verdad? Y creador a la vez del derecho. Y pues se puede decir que este principio, pues, se debe, pues, obviamente a los jueces, que los jueces que obviamente tienen la posibilidad de que a través de la jurisprudencia llenar esos vacíos, esas lagunas, modificar, cambiar, o como les había yo comentado antes, o como habíamos dicho, quitar absolutamente eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya están en desuso, ¿verdad? ¿Y por qué están en desusos? Pues obviamente porque la sociedad nuevamente está en constante cambio. Bueno, tomando en cuenta también las teorías kelsianas, la aplicación de la justicia se puede decir que se desprende en la fuente principal de derecho en el caso de la Constitución, ¿verdad? Ok, aquí la Constitución forma parte, pues, esencial, ¿verdad?
Bueno, después nos vamos a la creación de leyes derivadas y pues obviamente hablamos finalmente de la aplicación de la ley, pues obviamente por medio de los órganos judiciales, ¿verdad? Bueno, después vemos el valor del extrapositivismo, que obviamente nace del principio del derecho natural, obviamente, como se había comentado, motivado por pensamientos del derecho natural aplicados a los abusos, obviamente, que sucedieron en guerras, en las guerras, ¿verdad? Y que obviamente bueno, que ha pasado justamente en la Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿verdad? Y que con el poder, o no sé, de que decían, bueno, nosotros, la palabra se me fue, pero es con se justificaban, ¿verdad? Más bien era una justificación que decían, era por órdenes del gobierno, por órdenes del Estado, en el cual pues obviamente se cometieron pues crímenes inimaginables, o sea, en donde murieron millones de personas por algo tan absurdo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, en este caso, bueno, aquí se modifica la ley por medio de la jurisprudencia y es aquella en donde pues se permite, aquí ya llegamos hasta la parte final, en donde se le permite obviamente a los jueces, obviamente ya replantearse y ellos pueden modificar, ¿verdad? Aquí en esta parte, en la última parte, obviamente aquí no, aquí obviamente en donde obviamente no se le da como fuente del derecho, como creación de fuente de derecho, porque aquí tiene que ser solamente lo que diga las leyes, no había que crear, ni modificar, ni nada, se había que aplicar a fe ciega, ¿verdad? Aunque, como dice aquí, aunque estuviera en desuso o en decadencia esa norma, esa ley, ¿verdad? Pues no sé si tengan algún comentario, jóvenes, algo que tengan, que quieran comentar. Todo bien, Lick, gracias. Bueno, una pregunta peligrosa, ¿cómo nos fue en el examen? A mí me Yo fue pasé, pero regularmente. pasé. 7 puntos y garras. Excelente, maestra. Muy bien, perfecto. Miren, A mí me fue bien, 9.67, maestra. muy bien, Raquel, me da mucho gusto. Les quiero comentar algo. No se me desanimen si hay algún alumno que haya salido mal. Recuerden, las actividades, si van ustedes muy bien en sus actividades y van mal en el examen, ustedes pueden hacer su trabajo de regularización. El trabajo de regularización para eso es, o sea, ¿saben qué? Me fue mal en el parcial, ¿cómo me puedo yo subir puntos? Pues a través del trabajo de regularización, el trabajo de puntos extras y obviamente se va a abrir en la semana de regularización que ya había comentado antes, del 14 al 27 de noviembre. Se abren esas actividades de regularización para que ustedes, si tienen alguna actividad pendiente, la hagan y la suban, ¿verdad? Bueno, esa es una. Y otra, pues nada más vamos a esperar las indicaciones de la UCNL para que nos diga si va a haber trabajo final, examen final, etcétera, etcétera. El examen extraordinario obviamente es para aquellos alumnos que a lo mejor no pudieron presentar ni examen parcial, ni trabajos de regularización. ¿Por qué? Porque se incorporaron ya muy al final de la UCNL, digo, muy al final del TETRA, ¿verdad? Entonces, para ellos es el examen extraordinario. Y obviamente hay quienes presentan examen extraordinario y lo pasan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esperemos siempre lo mejor, ¿ok? Pues entonces eso sería todo, jóvenes. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda. Exacto. Sí, a veces había que escoger nada más la palabra, la respuesta más lógica. Y obviamente, pues si no te sabes la respuesta, pues lees todas las respuestas que hay y las vas descartando, ¿verdad? Ok, bueno, pues eso sería todo por mi parte, jóvenes.
Voy a dejar de grabar, permítame.